El pasado domingo 3 de noviembre se puso punto y final al Campeonato de Selecciones Autonómicas Sub-18, que llevaba disputándose desde el jueves en el Polideportivo Municipal Virgen del Carmen Veteró. Fue una jornada de finales donde los chicos de la selección valenciana vencieron a Portugal, quedándose con el quinto puesto, y donde las valencianas no pudieron superar a la selección cántabra para alzarse con el bronce en un partido muy disputado. Por su parte, en la lucha por las medallas, en el apartado masculino, los cántabros se llevaron el bronce, ganando con un contundente 5-0 a la selección gallega. Madrid y Cataluña se enfrentaron en categoría masculina y femenina por el oro. En el caso de las chicas, las madrileñas se impusieron a las catalanas por un ajustado 1-0. Mientras que en la categoría masculina, en otro partido muy disputado, el oro cayó en manos de la selección catalana, superando a los madrileños 2-1. Finalmente se llevó a cabo la entrega de trofeos, donde se entregaron los premios individuales a jugadores, entrenadores y árbitros, además del título de campeones a la selección masculina de Cataluña y a la femenina de Madrid. La verdad es que estoy muy contenta y llevamos, la verdad, yo llevo por lo menos 4 años ganando la Sub-16 y la Sub-18 y estoy muy contenta por el equipo y por cómo estamos haciendo todo. Llevamos 2 meses trabajando cada viernes y es un premio que yo creo que está muy merecido para el equipo y bueno, en este caso los 2 porteros nos lo merecíamos y pues por pequeños detalles me lo han dado a mí, pero también se lo podrían haber dado al otro portero. Cabe destacar el trofeo al entrenador con mayor proyección del torneo de la categoría femenina, que se lo llevó Javier Perea, seleccionador de la Comunidad Valenciana. Porque es un premio que te da para seguir trabajando y seguir formándote como entrenador para intentar ayudar a las jugadoras, en este caso que entreno. Una valoración de mi equipo positiva. Será un equipo que es casi todo sub-16 y la verdad es que el tercer y cuarto puesto lo hemos peleado hasta el final, una primera parte muy buena y una segunda que nos ha marcado un gol y nos hemos hundido un poquito, pero bastante bien. También fue premiado como árbitro con mayor proyección del torneo el valenciano Chema Cortina. Llevo pitando bastante tiempo y muchas veces pitar al final, muchas veces no y en esta ha habido suerte y encima me ha salido todo bastante bien. Al principio era un partido con más tensión, lo hemos ido tranquilizando y al final ha acabado pues, los 2 equipos contentos con el resultado.